Me llamo Raymond Bishop. Tengo 70 años y esta es la historia de cómo desaparecí de mi propia vida. Mi hija, mi única hija, me dijo que me callara en la mesa de la cena para que su marido pudiera explicar cómo quería quedarse con mi casa. Me veían como una reliquia y un obstáculo en el camino de su ambición. Así que me puse en pie, cogí las llaves y me fui para no volver jamás. Ellos pensaron que yo era solo un viejo haciendo una rabieta. No tenían idea de que estaba a punto de desmantelar legalmente su mundo entero, pieza a pieza, hasta que el suelo sobre el que pisaban ya no les perteneciera. Antes de contarles cómo orquesté su caída, dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Y por favor, dale like y suscríbete si crees que el amor de un padre nunca debería tratarse como un derecho adquirido. El tenue aroma a roble de la mesa del comedor, una mesa que construí con mis propias manos hace 40 años, solía ser fuente de consuelo. Aquella noche olía a ataúd. Mi yerno, Trevor, estaba en pleno espectáculo, moviendo las manos como un mago a punto de sacar un conejo de la chistera. Pero no sacaba conejos. Intentaba arrancarme el techo de encima. No es solo una aplicación, Ray, dijo, usando mi nombre con esa condescendencia que siempre me ponía la piel de gallina. Es una revolución en el ecosistema de inversión inmobiliaria. Estamos democratizando el acceso a carteras premium mediante tecnología blockchain impulsada por IA. Usó muchas palabras grandilocuentes: ecosistema, blockchain, sinergia, disrupción. Zumbaban en el aire como moscas huecas y molestas. Miré a mi hija Chloe. Sus ojos brillaban, no de entendimiento, sino de una adoración ciega y desesperada. Miraba a Trevor como si fuera una reencarnación de Steve Jobs. Yo solo veía a un vendedor de elixires modernos. El verdadero propósito de ese sermón, una vez despojado todo el envoltorio elegante, era brutalmente simple. Quería que firmara un papel que pondría mi casa como garantía para su idea de negocio. La casa en la que mi difunta esposa Vivien y yo habíamos vertido sangre, sudor y ahorros. Quería convertir nuestro legado en capital semilla para una fantasía garabateada en unas pocas páginas lustrosas. Le dejé que acabara. Cuando su catarata de palabras finalmente se detuvo, dejé el tenedor. El tintineo del metal contra la cerámica sonó agudo y ruidoso en el silencio repentino. Ese mercado ya está saturado, dije, con la voz serena y calmada. ¿Cuál es vuestro plan para competir? Trevor parpadeó, su sonrisa practicada flaqueó una fracción de segundo. Tenemos un algoritmo propietario, Ray. Puede predecir las tendencias del mercado con 95% de precisión. Ningún algoritmo tiene 95% de precisión, respondí. Siempre hay variables que no puedes controlar. Una recesión, una pandemia, un cambio en la política de tipos de interés. ¿Cuál es vuestro riesgo de liquidez? Si el mercado se congela, ¿cómo recuperan los inversores su dinero? No preguntaba para ponerme difícil. Preguntaba porque he vivido lo suficiente como para saber que un plan sin respaldo para el fracaso no es un plan. Es una plegaria. La confianza de Trevor empezó a resquebrajarse. Miró a Chloe, una súplica silenciosa de apoyo. No lo entiendes, dijo, con una nota de molestia en la voz. Esta es tecnología nueva. No se rige por las viejas reglas. El dinero siempre se rige por las viejas reglas, Trevor. Repliqué que exige cautela y sentido común. ¿Cuál es vuestro plan B si el algoritmo falla y la gente lo pierde todo? Silencio. No tenía plan B. Su rostro, hasta entonces atractivo, se enrojeció por la mezcla de vergüenza y rabia. Estaba acostumbrado a encandilar a la gente, no a que un viejo carpintero que olía a serrín y barniz le plante preguntas. Entonces intervino Chloe. No me miró. Puso la mano en el brazo de Trevor, un gesto de solidaridad. Papá, para, dijo con la voz cortante. Trevor ha hecho su investigación. Solo hago las preguntas necesarias, Chloe. Es una decisión importante. No, espetó ella. Y esta vez, me miró, con los ojos fríos y distantes. Estás intentando avergonzarlo. Y vinieron las palabras, entregadas sin vacilación, sin remordimiento. Cállate, papá. A nadie le importa cómo se construían las casas en la Edad de Piedra. Solo escucha. Cállate.
Papá. Esas palabras fueron como clavos clavados en mi pecho. El aire se escapó de mis pulmones. Trevor, en vez de defenderme o calmar a su mujer, simplemente sonrió con suficiencia. Había ganado. En ese único y devastador momento, lo vi todo con perfecta claridad. Vi los meses de alquiler que yo había cubierto cuando Trevor tuvo problemas de liquidez. Vi las vacaciones caras que pagué. Vi el todoterreno nuevo que conducía Chloe, un regalo de cumpleaños mío. Durante años había dado y ellos habían tomado. No lo veían como amor. Lo veían como su derecho. Mi sacrificio no era un regalo. Era una obligación. Y ahora que por fin había puesto un límite, me había convertido en una molestia. Un fósil de la edad de piedra. No dije una palabra más. ¿Qué sentido tenía discutir? Intentar explicarles que la dignidad de un hombre de 70 años valía más que una aplicación de fantasía que no entenderían? Empujé la silla despacio y me puse en pie. Me dolían los huesos en protesta, pero me mantuve erguido. Doblé la servilleta de lino, del tipo que a Vivien le encantaba, y la coloqué junto a mi plato sin terminar. Me giré y caminé hacia el recibidor. «Papá, no seas tan dramático», gritó Chloe detrás de mí, con tono de molestia. «No hemos terminado de hablar». No miré atrás. Cogí mi viejo abrigo de lana del perchero. Alcancé las llaves de mi camión. El tintinear del metal fue el único sonido en la casa. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche entró como un choque bienvenido después de la atmósfera asfixiante dentro. La voz de Chloe ahora tenía un deje de pánico. Quizás se daba cuenta de que no era uno de mis habituales estados de ánimo, pero ya era tarde. Salí y cerré la pesada puerta detrás de mí. El clic sólido del cerrojo sonó como un punto final. El fin de mi paciencia, el fin de mi papel en sus vidas. Me subí a mi viejo Ford F-150, el camión que me había acompañado en 1000 obras. El motor arrancó con un ronroneo familiar y fiable. No miré la casa por el espejo retrovisor mientras salía del camino de entrada. Simplemente me alejé en la oscuridad. Pensaron que solo iba a dar una vuelta para despejarme. No tenían idea de que me estaba marchando de sus vidas para siempre. No conduje sin rumbo. Ya se estaba formando un plan en mi mente, tan claro y frío como las estrellas en el cielo nocturno. Fui a un Holiday Inn a las afueras de la ciudad, un lugar lo bastante limpio, lo bastante anónimo. El joven de recepción me dio una tarjeta sin miramientos. Para él yo era otro viajante o un marido en apuros. No andaba muy desencaminado. La habitación olía a desinfectante y café rancio. Era estéril e impersonal, y aún así sentí una extraña sensación de paz. No había fotos de familia en las paredes mirándome. Ningún mueble cargado de recuerdos, solo silencio. La rabia hirviente que había sentido en la mesa se había enfriado, convirtiéndose en un bloque sólido de determinación. Ya no me sentía herido. Extrañamente, me sentía libre, como si un gran peso que no sabía que llevaba se hubiera levantado de mis hombros. Me senté al borde de la cama, el colchón se hundió bajo mí. Saqué mi cartera de cuero gastada del bolsillo trasero. La tenía desde hacía 30 años. La abrí, pasando por alto las tarjetas de crédito y mi permiso de conducir, y fui al pequeño bolsillo oculto donde guardaba mi posesión más valiosa. Una foto de Vivien. Estaba vieja, las esquinas suaves y redondeadas por años de llevarla encima. Ella sonreía, una sonrisa brillante que podía iluminar la habitación más oscura. La foto fue tomada el día en que abrimos la primera zanja de la casa. Ella estaba en el terreno vacío, con las manos en las caderas y el pelo al viento. Era más que mi esposa. Era mi compañera, mi conciencia. Un recuerdo me invadió con la viveza de si hubiera pasado ayer. De pie en ese mismo trozo de tierra, Vivien me había tomado la mano, su palma encajando a la perfección en mi mano callosa. «Rey», había dicho, con la voz cálida y de acero. «Mira esto. No es solo madera y ladrillos. Es nuestro legado. Es donde crecerán nuestros hijos. Es donde envejeceremos. Es un símbolo de todo por lo que hemos trabajado». Apretó mi mano con fuerza. «Prométeme algo. Nunca dejes que nadie lo falte al respeto. Nunca dejes que nadie lo trate como algo barato,
ni siquiera nuestros propios hijos. Tienen que aprender a respetar los cimientos sobre los que están. Yo había hecho esa promesa. Pero con los años, por amor a Chloe, por desear verla feliz, había dejado que esa promesa se desvaneciera. Había permitido que el desprecio se colara en nuestro hogar, una pequeña concesión tras otra. Un comentario sarcástico aquí. Una exigencia irracional allá. Creía que estaba siendo un padre amoroso. Vivien lo habría llamado por su nombre, debilidad. Lo siento, Viv, susurré a la fotografía. Dejé que continuara demasiado tiempo. La sonrisa en la foto pareció responderme. Entonces es hora de arreglarlo, Raymond. Y supe lo que tenía que hacer. Esto no era una rabieta. Era una corrección de rumbo, un restablecimiento de límites que se habían borrado hace mucho. Saqué el smartphone que Chloe me había comprado por Navidad del bolsillo. La pantalla se iluminó con docenas de llamadas perdidas y notificaciones. No las leí. Sabía lo que dirían, acusaciones, preguntas impacientes. Mantendré presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague, pensé. Lo sostuve hasta que la pantalla se quedó en negro. Luego, por si acaso, abrí la tapa trasera y saqué la batería. La sensación fue liberadora. Me acerqué a la ventana y miré el aparcamiento vacío. Por primera vez en años sentí que tenía control de mi propia vida. Pensaban que no tenía a dónde ir. Se equivocaban. Podía ir a cualquier parte, porque un hogar no es un edificio. Un hogar es donde se respeta tu dignidad. Y acababa de dejar un lugar que ya no era mi hogar. A la mañana siguiente, en su cocina de acero inoxidable, el ambiente no era de preocupación. Era de puro fastidio. Aún no ha encendido el teléfono, diría Chloe, aporreando la pantalla con el dedo con aire irritado. No me lo puedo creer. Tiene 70 años y está actuando como un adolescente. Trevor, sorbiendo su espresso, parecería aburrido. Te lo dije, cariño. Solo busca atención. Pero necesitamos que firme la solicitud del préstamo antes del viernes. Chloe gimotearía, los inversores están esperando. Sin ese dinero semilla, todo el proyecto se viene abajo. Volverá, diría Trevor, aunque quizá con un poco menos de certeza que antes. ¿A dónde va a ir? Se registrará en un hotel para calmarse y volverá con el rabo entre las piernas. Déjalo estar. Cuanto más llamemos, más se atrincherará. Chloe suspiraría, la frustración clara en su rostro hermoso. Todo esto por unas estúpidas preguntas sobre un plan B. ¿Quién piensa en esas cosas ya? Hablarían de mí como si fuera un electrodoméstico estropeado, una molestia que estropea sus planes perfectos. Ni por un segundo se detendrían a preguntarse, ¿por qué papá estaba tan enfadado? ¿Qué dijimos que estuvo tan mal? Su autoconciencia era nula. Su mundo giraba únicamente en torno a lo que querían. Y cualquiera que se interpusiera era o un enemigo o un idiota. Trevor pondría la taza. Lo tengo. Le mando un mensaje. Manténlo ligero. Recuérdale lo que está en juego. Cogió el móvil y sus pulgares volaron sobre la pantalla. Un momento después, el teléfono de Chloe sonó. La había copiado en el mensaje. El texto decía: «Hola, papá. Espero que te hayas calmado. Solo recordarte que tenemos la cita con el banco el viernes para ultimar los papeles. Esto es muy importante para el futuro de Chloe. Dinos dónde estás». Ni una sola palabra de disculpa. Ni una pregunta sobre cómo me sentía. Solo un recordatorio manipulador de mi deber. No entendían que ese mensaje, con su crueldad fría y transaccional, fue el último ladrillo en el muro entre nosotros. Consolidó mi decisión. No querían un padre. Querían un cajero automático. Y, desde anoche, esa máquina había dejado de funcionar permanentemente. Tras una larga noche sin dormir en un colchón que no era el mío, abrí mi vieja bolsa de cuero. Es la misma bolsa que llevo a las obras desde hace 40 años, con un leve olor a aserrín y barniz. Mi smartphone, el que Chloe insistió en que tuviera, yacía muerto en la mesita, un ladrillo de vidrio inútil. Alcé la mano entre la ropa y el neceser de afeitar, buscando otra cosa. Mis dedos cerraron sobre un objeto pequeño y pesado envuelto en un paño de pulir.
Lo desenvolví. Era un viejo Nokia, lo que los jóvenes llaman un brick phone. Chloe siempre se reía de que lo tuviera cargado en la guantera. Lo llamaba mi teléfono dinosaurio, pero olvidaba algo de los dinosaurios. Estaban hechos para durar. Este teléfono no era inteligente. No podía navegar por Internet ni rastrear mi ubicación. Pero hacía una cosa perfectamente: llamar. Era una herramienta, no un juguete. Un símbolo de un mundo construido sobre conexiones sólidas, no efímeras. Pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó con una conocida luz verde mostrando la batería llena. Por supuesto, estaba cargada. Siempre voy preparado. Deslicé la lista de contactos diminuta. Solo había 5 nombres: el antiguo número de mi difunta esposa, que nunca pude borrar, mi mecánico, mi médico, mi hermana en Atlanta y Darnell Jackson. Pulsé llamar. El teléfono emitió una serie de pitidos electrónicos mientras sonaba, un sonido de otra época. Tras el tercer tono, contestó. Hola. Su voz fue cortante, profesional. Darnell, soy Raymond Bishop. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, un destello de sorpresa. Señor Bishop, ¿es usted? No reconocía el número. Soy yo, hijo. Le llamo con un teléfono viejo. No se preocupe, estoy bien. No estoy en un hoyo. Quería tranquilizarle primero. Mi voz estaba firme, más calmada de lo que me había sentido en años. Escuche, necesito su ayuda con un asunto legal. Por supuesto, señor Bishop. Cualquier cosa. ¿Está todo bien? Chloe está bien. Él conocía a nuestra familia. Sabía que Chloe había sido mi mundo. O al menos lo fue. Era un buen chico, listo como un lince. Su padre, Marcus, había sido mi mejor amigo durante 30 años antes de morir. Habíamos trabajado juntos en incontables faenas, compartido cervezas tras jornadas largas y visto crecer a nuestros hijos. Antes de morir, Marcus me hizo prometer que cuidara de su hijo. Y cuando a Darnell le costaba pagar la carrera de Derecho, me aseguré de que no tuviera que preocuparse. No fue caridad. Fue invertir en un buen hombre. Chloe está bien, dije, las palabras sabiendo a pequeña mentira. Se trata de mí. Su padre fue el mejor amigo que un hombre pudo tener, Darnell. Siempre me dijo que si necesitaba una mente legal afilada, llamara a su hijo. Pues le llamo. Pude casi escuchar el cambio en la postura de Darnell por teléfono. Pasó de vecino preocupado a abogado enfocado en un segundo. Estoy aquí para usted, señor Bishop. Lo que necesite, diga. Esta fue la primera jugada en el tablero, y tenía que ser precisa. No iba a descargar toda la historia de la cena, ni el desprecio. Eso no era necesario. No necesitaba emociones. Necesitaba instrucciones. Quiero un repaso exhaustivo de arriba abajo de todos mis bienes, todo, dije seleccionando las palabras con cuidado. La escritura de mi casa, todas las cuentas bancarias personales y joint, cualquier entidad o negocio registrado a mi nombre o al nombre de mi difunta esposa. Quiero un panorama financiero y legal completo de mi vida. Hice una pausa, dejando caer la siguiente palabra con peso. Tiene que ser completamente confidencial. Se quedó en silencio un momento, procesando. Era lo bastante listo para saber que un hombre no se levanta un día y exige una auditoría secreta de su vida sin una razón poderosa. No preguntó por qué. Hizo la pregunta correcta. ¿Confidencial respecto a quién, señor? Respecto a todos. Dije, con la voz firme, por ahora esto es solo entre usted y yo, ¿puede hacerlo? Necesito saber exactamente qué poseo, qué controlo y cuál es la situación de todo en los papeles. Sí, señor, respondió sin titubear. La lealtad en su voz cayó como una bomba sobre la herida abierta de la noche anterior. Puedo hacerlo absolutamente. Empezaré de inmediato. Puedo despejar mi agenda para esta tarde. Mañana por la mañana es mejor, dije. A las 10 en punto, en la pequeña cafetería de ELM Street, de Daily Grind. Es tranquila. Estaré allí a las 9:45, confirmó. ¿Y, señor Bishop? Sí, hijo. Pase lo que pase,
dijo, bajando un poco la voz, estoy de su lado. Mi padre lo habría querido así. Cerré los ojos. Por primera vez desde que crucé aquella puerta, sentí que no estaba del todo solo. Lo sé, respondí. Gracias, Darnell. Terminé la llamada. La primera pieza estaba en movimiento. Al dejar el viejo teléfono sobre la mesilla, el silencio de la habitación del hotel se sintió distinto. Ya no estaba vacío, estaba lleno de propósito. Repetí en mi cabeza la reacción de Darnell. No hubo titubeos en su voz, ni sospechas. No me preguntó si estaba en mis cabales. No cuestionó si estaba exagerando. Simplemente escuchó la necesidad en mi voz y respondió con una lealtad inquebrantable. Hizo las preguntas correctas, las que haría un buen abogado, pero el tono fue el de un hijo, no solo el de un letrado. Sus palabras finales, sobre lo que su padre habría querido, tocaron una fibra muy profunda en mí. Durante años había vertido mi lealtad en un recipiente con un agujero en el fondo. Mi amor y mi apoyo se escurrían sin que nadie lo pensara dos veces. Pero el lazo que había forjado con su padre, Marcus, un lazo de hermandad y respeto mutuo, había sobrevivido a la muerte. Había pasado al hijo. En ese momento supe que había hecho la llamada correcta. El primer paso para recuperar mi vida no fue un acto de ira, sino de confianza. Y Darnell demostró que mi confianza estaba bien depositada. The Daily Grind era un lugar al que había ido cientos de veces. Agresivamente normal, mesas de madera gastadas, el siseo constante de la máquina de espresso y un olor a café quemado flotando en el aire. Un sitio donde los universitarios estudian y los vecinos cotillean. La tapadera perfecta. Aquello no era una reunión familiar. No era una charla amistosa. Era una transacción de negocios y el lugar debía ser neutral, público y absolutamente olvidable. Vi a Darnell por la ventana antes de entrar. Ya estaba allí, sentado en una mesa pequeña del rincón, con un maletín en la silla de al lado. No miraba el móvil. Observaba la puerta, esperando. Llevaba un traje oscuro impecable, un contraste marcado con la ropa informal del resto del local. Parecía un soldado aguardando a su oficial al mando. Cuando entré, se puso en pie de inmediato, un gesto de respeto que se sintió a la vez anticuado y profundamente reconfortante. Le indiqué con la cabeza que volviera a sentarse mientras yo pedía un café solo en la barra. No quería caprichos ni espumas. Quería algo simple, fuerte y directo, como la conversación que íbamos a tener. Al sentarme frente a él, el espacio entre nosotros se parecía menos a una mesa de café y más a un campo de batalla que comenzaba a trazarse. La charla casual del local se desvaneció al fondo. En nuestro rincón, el aire estaba quieto y cargado de una intensidad silenciosa. Tomé un sorbo lento del café negro. Era amargo, pero honesto. Dejé la taza y miré a Darnell directamente. Tenía la libreta abierta. El bolígrafo preparado. Esperaba que yo hablara de testamentos y poderes notariales. Esperaba una historia sencilla y triste sobre un anciano preocupado por su futuro. Decidí empezar en otro sitio. Darnell, dije, con la voz baja y pareja. Cuando me miras, ¿qué crees que valgo? Se quedó desconcertado, como yo sabía que ocurriría. Se removió en la silla. Señor Bishop, yo no lo pienso así. Usted es un hombre respetado. Su casa. Exacto, interrumpí, sin dureza. La casa. Todo el mundo cree que mi vida se resume en esa propiedad de Oak Street. Una buena casa, la hipoteca pagada, quizá un pequeño colchón en el banco para la jubilación. Esa es la imagen que he permitido que el mundo vea. Es la imagen que he permitido que vea mi propia hija. Bajé la mano y puse sobre la mesa una vieja carpeta manila, gastada en los bordes por los años de uso. No era un elegante archivador legal. Era humilde. La deslicé hacia él. «Ábrela». Me miró un segundo, abrió la solapa y sacó las primeras páginas. Sus ojos recorrieron el encabezado. Le vi arquear apenas las cejas. Era un profesional, mantuvo la compostura, pero percibí el destello de sorpresa. El documento eran los artículos de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, fechados en 1982. Bishop Legacy Holdings LLC, leyó en voz baja.
¿Esto es? Nadie lo sabe, dije. Ese era el punto. Cuando Vivien y yo nos casamos, yo era solo carpintero. Bueno, muy bueno, pero al fin y al cabo asalariado. Vivien era contable en un pequeño despacho. Ella tenía la visión real. Vio que mi habilidad no era solo construir cosas para otros. El verdadero poder estaba en ser dueño de lo que se construía. Así que hicimos un pacto. Cada trabajo que acepté, cada casa que encuadré, cada cocina que reformé, apartábamos el 20% de la ganancia bruta. Antes de pagar nuestras propias facturas, antes de comprar comestibles, el 20% iba directo a esta empresa. Me recosté para que asimilara la información. Vivien gestionaba las inversiones. Era una genia. No jugaba a la lotería del mercado. Compraba cosas que podíamos ver y tocar. Un pequeño dúplex en un barrio ignorado allá por el 85. Un local comercial en la crisis de principios de los 90 del que todos querían deshacerse. Compramos terrenos. Compramos acciones de primera línea cuando el mercado entraba en pánico y los demás vendían. Durante 40 años, construimos en silencio un imperio, ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, todo dentro de esta carpeta. Hice una pausa y di otro sorbo. Nunca se lo contamos a Chloe. No por crueldad. Era una prueba. Queríamos que encontrara su propio camino, que aprendiera el valor de $1 ganado con su propio sudor. Queríamos ver en qué clase de persona se convertiría sin el veneno de una gran herencia pendiendo sobre su cabeza. Vivien solía decir, el dinero no construye el carácter, Rey, solo lo revela. Y me temo que todo esto con su marido ha revelado en mi hija un carácter que ya no reconozco. Un carácter del que Vivien se habría avergonzado profundamente. Me incliné de nuevo, bajando aún más la voz. Ellos creen que soy un viejo arruinado sentado sobre un único activo. Piensan que mi patrimonio está atado a esa casa, una casa de la que pueden manipularme para financiar sus disparates. Golpeé la carpeta con el índice. Se equivocan. Esa casa de Oak Street no es mi mayor activo, Darnell. De hecho, técnicamente, ni siquiera es mi casa. Darnell alzó la vista de los papeles, ahora sí con los ojos bien abiertos. La máscara profesional por fin se había deslizado. ¿Cómo dice, señor? La casa pertenece a la holding. Solté, asestando el primer golpe real. Vivien y yo transferimos la escritura a la LLC hace 30 años. Soy el residente principal, sí, pero legalmente, sobre el papel, no soy más que un inquilino en un inmueble propiedad de mi propia corporación. Dejé que el peso de esa afirmación flotara entre nosotros. Así que, cuando le dije que necesitaba revisar mis bienes, no hablaba de mi pensión. Hablaba de esto, Bishop Legacy Holdings. Necesito conocer cada derecho, cada herramienta, cada arma legal que me da esta empresa. Yo levanté una fortaleza con mis propias manos, Darnell, y ahora necesito que me enseñe a defenderla. Terminé y dejé que la historia se asentara. Darnell no dijo nada durante un buen rato. Se quedó mirando la sencilla carpeta manila como si fuera un texto sagrado. Volvió a tomar los artículos de Constitución, pasando los dedos por la firma de hace 40 años de mi difunta esposa. Soltó un suspiro lento y tenue, mitad exhalación, mitad silbido de asombro puro. El joven abogado respetuoso que se sentó conmigo había desaparecido. En su lugar había un hombre mirando a un fantasma. Alzó por fin la cabeza, y la expresión en sus ojos era algo que no veía dirigido a mí desde hacía mucho: asombro. Señor Bishop, dijo casi en un susurro, llevo 6 años ejerciendo. He trabajado con cuentas corporativas multimillonarias. He visto planificaciones sucesorias complejas de algunas de las familias más ricas del estado. Y nunca, jamás, he visto algo tan brillante. Esto no es una cartera de inversión. Es una fortaleza. 40 años de estrategia silenciosa, disciplinada, escondida a plena vista. Por primera vez me miró no como al amable anciano que le daba caramelos de niño, sino como a un maestro ajedrecista que revela un jaque mate preparado desde el primer movimiento. Negó apenas con la cabeza, incrédulo. Todo este tiempo, usted vivió tan sencillamente, nadie lo habría adivinado. Una pequeña sonrisa triste me tocó los labios. Ese era el diseño.
Mi hija ve a un viejo. Su marido ve un banco ambulante con una sola sucursal. No tienen ni idea. Darnell se inclinó hacia adelante, con una energía nueva en la voz, el entusiasmo de un desafío legal complejo. Así que cuando lo amenazaron, cuando lo presionaron por la casa, no estaban empujando solo contra usted. Empujaban contra esto, dio golpecitos a la carpeta. No saben a qué se enfrentan. No, hijo, dije, con la voz firme y fría como el acero. No lo saben. Ven un árbol viejo que creen poder cortar para leña. Ignoran el sistema de raíces que corre bajo todo el bosque. El asombro en los ojos de Darnell se disipó poco a poco, sustituido por una concentración intensa. Cerró la carpeta y la devolvió a mi lado. Ya no miraba el pasado. Miraba el futuro, la batalla por venir. Bien, dijo, con voz nítida y mandona. Han mostrado su mano. Ahora debemos hacer nuestro primer movimiento. No puede ser grande. Aún no. Algo pequeño, preciso. Un tiro de advertencia. Asentí, probando un sorbo de café ya frío. ¿Qué propone? Se inclinó más, bajando aún la voz, aunque nadie nos prestaba atención. Antes de levantar la defensa, señor Bishop, debemos dejar de suministrar munición al otro lado. Hay que cortar sus recursos. La cuenta corriente conjunta que comparte con Chloe me dijo que ingresa dinero cada mes para sus gastos. ¿Es correcto? $5,000 al mes, confirmé, con un regusto amargo que no tenía que ver con el café, su coche, su seguro, otras cosas. Desde que se casó con Trevor, las otras cosas se han vuelto mucho más caras. Es hora de cerrar esa puerta, dijo Darnell, con la mirada firme. No de un portazo, sino en silencio. Legalmente, los fondos que ingresa son suyos. Vamos hoy al banco. Abrimos una cuenta nueva solo a su nombre y transferimos el saldo íntegro. No es un ataque. Es simple gestión prudente de activos. Tenía razón. Era el primer paso necesario. Era doloroso, cortar financieramente a mi propia hija. Pero no la estaba castigando. Estaba protegiendo el legado de nuestra familia de la avaricia de su marido. Enviará un mensaje sin declarar una guerra total, prosiguió Darnell. Les resultará incómodo. ¿Y sabe qué, señor Bishop? La gente incómoda comete errores. Miré la determinación feroz en los ojos del joven, la lealtad que me tenía a mí y a la memoria de su padre. Tenía razón. Era hora de incomodarlos. Hágalo, dije. Salimos de la cafetería y caminamos 2 manzanas hasta un banco grande e impersonal del centro, no mi sucursal de siempre. La discreción lo era todo ahora. Dentro, el aire estaba fresco y silencioso, con olor a moqueta limpia y dinero. Nos condujeron al despacho del director, un cubículo acristalado donde todo lucía pulcro y ordenado. Darnell se encargó de las presentaciones. Estaba sereno y eficiente, desplegando los documentos necesarios con la precisión de un cirujano. Observé mis propias manos mientras firmaba los papeles para abrir una cuenta nueva, privada, solo a mi nombre. Mi firma estaba tan firme como siempre. Luego llegó el formulario final, la orden para transferir el saldo íntegro de la cuenta conjunta que compartía con Chloe a mi cuenta nueva. Al apoyar el bolígrafo sobre el papel, no sentí triunfo. Solo una pena honda y severa. Se sentía como firmar un certificado de defunción de la relación que tuve con mi hija. Con unas pocas palabras discretas y unos clics de teclado, el director ejecutó la transferencia. Una línea de vida financiera que había existido durante 38 años se cortó en menos de 5 minutos. El primer disparo se había hecho, no con estruendo, sino con un clic silencioso y decisivo. Mientras el director finalizaba la operación y la impresora escupía el recibo con un zumbido suave, casi podía imaginar la escena al otro lado de la ciudad. Visualicé a Chloe en uno de esos supermercados de alta gama que tanto le gustan, donde todo es orgánico y cuesta el doble. Su carrito a rebosar de quesos caros, vinos importados y cualquier cosa que le llamara la atención. Estaría en la caja, probablemente escribiendo en su teléfono, apenas atenta al joven cajero que escaneaba sus productos. Saldría el total, una cifra que haría encogerse a cualquiera, y ella ni parpadearía. Entregaría su tarjeta platino, la vinculada directamente a la cuenta que acababa de vaciar.
Vería al cajero pasarla. Una pausa. Un pequeño ceño fruncido. Lo siento, señora, diría el cajero. Ha sido rechazada. La cabeza de Chloe se alzaría del móvil, el rostro una máscara de incredulidad. ¿Qué? Es imposible. Vuelva a intentarlo. El cajero lo intentaría de nuevo. Mismo resultado. Una luz roja parpadeando en el datáfono. Rechazada. Sentiría el calor subirle a las mejillas mientras la gente de la cola empezaba a impacientarse. La humillación pública dolería más que cualquier discusión privada. Saldría hecha una furia, dejando el carro lleno, y llamaría de inmediato a Trevor, con la voz hecha un susurro rabioso y nervioso. Trevor, la tarjeta no funciona. Pasa algo con la cuenta de papá. Pude ver a Trevor en su despacho en casa, molesto por la interrupción. Entraría en la banca online esperando ver un simple fallo, y entonces lo vería. Saldo 0,0. La molestia inicial daría paso a la confusión y luego a una rabia pura y sin filtros. La máscara del emprendedor pulcro y confiado se desgarraría. Vería la transferencia, autorizada por mí, y lo entendería. No era un fallo. No era una rabieta. Era una acción. Una jugada en el tablero. Su puño caería sobre su escritorio de roble caro, la estampa misma de un animal acorralado. El tiro de advertencia había dado en el blanco. La partida acababa de cambiar y por fin empezaban a darse cuenta de que no eran los únicos jugando. Esa noche, de vuelta en la soledad tranquila de mi habitación de hotel, decidí que era el momento. Coloqué la batería de nuevo en el smartphone. Lo encendí. Como esperaba, la pantalla estalló en una lluvia de notificaciones. Llamadas perdidas de Chloe. Decenas. Una ristra de mensajes cada vez más frenéticos que ignoré. Buscaba una sola cosa, un buzón de voz. Y ahí estaba, una notificación de hacía una hora, de Trevor. Pulsé reproducir y activé el altavoz, con el volumen bajo. Su voz llenó la habitación estéril, exactamente como había anticipado. Empezó melosa, empapada de falsa preocupación. Hola, Ray, soy Trevor. Escucha, Chloe y yo, bueno, estamos empezando a preocuparnos de verdad por ti. Hemos visto que la cuenta del banco está vacía y, sinceramente, lo primero que pensamos fue que estás en algún problema. Solo queremos asegurarnos de que estás bien. ¿Alguien, ya sabes, se ha aprovechado de ti? Llámanos. Dinos que estás bien. Estamos preocupadísimos aquí. Hubo una pausa. Casi podía oírle esperar, como si yo fuera a responder por arte de magia a un mensaje ya dejado. Al no hacerlo, la máscara empezó a resbalar. La dulzura cuajó en molestia. Vale, mira, Ray, esto ya no tiene gracia. Su voz se endureció. Esto es infantil. No puedes desaparecer y vaciar una cuenta así como así. Ese dinero era para los gastos de la casa de Chloe. Lo que hiciste es completamente irresponsable y, francamente, un desastre. Otra pausa, más corta, más tensa. Y llegó la transformación final. El yerno preocupado desapareció, sustituido por un desconocido frío y amenazante. No sé qué juego crees que estás jugando, pero tienes que pararlo ya. Nos vas a llamar y vas a arreglar lo que hiciste. Quiero ser muy claro contigo, Ray. Hay vías legales a las que las familias pueden recurrir cuando un miembro anciano está, digamos, ya no en condiciones de tomar decisiones financieras sensatas. No querrías que tuviésemos que ir por ese camino, ¿verdad? No querrías que un desconocido con una toga negra decida si eres apto para manejar tus asuntos. Piénsalo muy bien. Devuélveme la llamada. El mensaje terminó. Lo había hecho. En su arrogancia y su desesperación me había entregado la herramienta exacta que necesitaba. No fue una amenaza para mí. Fue un regalo. No sentí miedo. Sentí una certeza fría y dura. Guardé el audio con calma, lo etiqueté como prueba, exhibición A y se lo reenvié a Darnell con un mensaje simple: ha mordido el anzuelo. Después de enviarle el archivo, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesilla. No había miedo en mi corazón. Ni pánico. Trevor creyó que sus palabras eran un arma destinada a intimidarme, a asustarme para que volviera a someterme.
No podía estar más equivocado. Su mensaje no era una amenaza. Era una confesión. Una declaración nítida de su intención, una prueba envuelta para regalo que demostraba su plan malicioso. Era un hombre desesperado actuando por impulso y rabia. Y los hombres desesperados son descuidados. Cometen errores. Creía que estaba acorralando a un anciano indefenso. No tenía idea de que en realidad estaba entrando en una trampa cuidadosamente tendida. A la mañana siguiente nos reunimos de nuevo, no en la cafetería, sino en una pequeña sala de conferencias privada del bufete de Darnell. Era un espacio formal, con una gran mesa de caoba y sillas de cuero, una sala diseñada para asuntos serios. La informalidad había desaparecido. La partida había subido de nivel y ambos lo sabíamos. No dije palabra al entrar. Simplemente me senté, saqué mi smartphone y lo coloqué sobre la superficie pulida de la mesa, entre los dos. Darnell miró el teléfono y luego a mí. Su expresión era sombría. Se puso en contacto con usted. No era una pregunta. Lo hizo, confirmé. Busqué el archivo de audio y pulsé reproducir. Esta vez no activé el altavoz. Deslicé el teléfono hacia él. Quería que lo escuchara directamente, que sintiera el veneno en la voz de Trevor como si se lo susurraran al oído. Darnell tomó el teléfono y se lo llevó a la oreja. Observé su rostro mientras escuchaba. Durante los primeros 30 segundos su expresión fue de concentración profesional, un abogado analizando una pieza de información. Vi tensarse su mandíbula cuando el tono de Trevor cambió de falsa preocupación a molestia. Luego, cuando Trevor lanzó su amenaza apenas velada sobre mi capacidad mental, vi un cambio en los ojos de Darnell. La distancia profesional desapareció, sustituida por una ira fría y dura. Era la mirada de un hombre cuya familia acaba de ser amenazada. Terminó de escuchar y dejó el teléfono sobre la mesa con una calma deliberada. Ya no parecía enfadado. Parecía algo mucho más peligroso, determinado. Eso es, dijo, con voz baja y firme. Ahí se acabó el partido. Esto ya no va solo de proteger sus bienes, señor Bishop. Esto es una declaración de guerra. Lo amenazó. Amenazó con usar el sistema legal para despojarlo de sus derechos por su propio beneficio económico. Esto deja de ser una disputa familiar. Ahora es un caso de intento de abuso aún mayor y de explotación financiera. Se recostó en la silla, pero su postura distaba de estar relajada. Era la de un muelle comprimido, listo para saltar. Han cometido un error fatal, añadió. Creen que van a tratar con su padre. No tienen ni idea de que se van a topar con el mío. Darnell se levantó y empezó a caminar por la pequeña sala, no con nerviosismo, sino como un tigre enjaulado. El buzón de voz de Trevor lo cambia todo, señor Bishop. Mi plan inicial era levantar un muro defensivo simple alrededor de sus activos, una fortaleza legal, como usted dijo, silenciosa, limpia y puramente protectora. Pero lo que él hizo, esa amenaza, es un acto de agresión. Nos está diciendo que pretende atacarlo con la herramienta más vil que se le ocurre, cuestionar su cordura en un tribunal. Una defensa callada ya no basta. Cuando alguien trae un cuchillo a la pelea, usted no lleva un escudo. Lleva un cañón. Se detuvo y se volvió hacia mí, con el gesto mortalmente serio. Soy un buen abogado, señor. Manejo contratos, fideicomisos y herencias al nivel de los mejores. Pero esto se va a poner feo. Esto va a ser una pelea de callejón en la sala. Y para eso, necesitamos a una especialista. Necesitamos a la socia senior del despacho. Hizo una pausa, dejando que calaran sus palabras. Se llama Amani Vance, y es, sin duda, la litigante más dura, más inteligente y más temida de esta ciudad. Ella no solo ejerce la ley, la libra. Es la abogada con la que otros abogados tienen pesadillas. Su especialidad es la litigación corporativa compleja y las tomas de control hostiles. Pero por lo que realmente es conocida es por proteger a sus clientes con una ferocidad que, si estás al otro lado, resulta francamente aterradora. Puede tomar una amenaza como la de Trevor y no solo neutralizarla, sino devolvérsela con tanta fuerza que él lamentará el día que aprendió a hablar. Darnell caminó hacia la ventana, mirando la calle. Traer a la señora Vance es una escalada significativa.
Es como pedir un ataque aéreo. Es cara, exigente, y no tolera a los necios. Pero cuando toma un caso, no lo pierde. Trevor y su hija creen que pueden intimidar a un anciano. Piensan que pueden presentar una petición y que lo declaren incompetente. Lo que no esperan es entrar en un juzgado y encontrarse frente a frente con un tiburón legal como Amman y Vance. Ella no solo los derrotará, señor Bishop. Los desmantelará, sus argumentos y su credibilidad, pieza por pieza, hasta no dejar nada. La pregunta es, volvió a mirarme, escrutando mis ojos. ¿Está listo para ese tipo de pelea? Una hora más tarde estaba sentado en otra sala de conferencias. Esta estaba en el último piso del edificio, con una vista panorámica de la ciudad que yo había ayudado a construir. La mesa era una sola losa enorme de madera oscura y pulida. Las sillas, de cuero negro, suspiraban al sentarte. Todo allí estaba diseñado para hacerte sentir pequeño, para recordarte que estabas en un lugar de inmenso poder. Darnell se sentó a mi lado, un poco menos seguro que en su propio despacho. Entonces se abrió la puerta y entró Amman y Vance. No era lo que esperaba. Era una mujer negra, alta y elegante, quizá de finales de sus 50, con un traje impecablemente entallado. Se movía con una gracia silenciosa y deliberada que dominaba la sala sin decir una palabra. No ofreció la mano. Simplemente se sentó frente a mí, colocó un solo expediente delgado sobre la mesa y me miró. Sus ojos eran oscuros, inteligentes e impenetrables. Sentí que me evaluaba como un halcón. Señor Bishop, comenzó, con una voz de contralto baja y perfectamente modulada. Darnell me ha dado los trazos generales. También me ha puesto el desafortunado buzón de su yerno. Pero yo no trabajo con brochazos. Trabajo con intenciones. Así que tengo algunas preguntas para usted. Asentí. Lo entiendo. Bien, dijo. Primero, ¿por qué ahora? Lleva años subvencionando a su hija y a su marido. Ha tolerado sus faltas de respeto. ¿Por qué trazar la línea en la casa? ¿Por qué no dársela sin más? Tiene 70 años. Podría firmar los papeles y vivir el resto de su vida en paz. Era una prueba. No pedía información, probaba mi determinación. Paz no es lo mismo que silencio, señora Vance, respondí, con voz firme. He estado en silencio mucho tiempo y no me ha traído paz. Solo ha invitado a más agresiones. No me pidieron mi hogar. Lo exigieron. No lo vieron como mi legado. Lo vieron como su próxima adquisición. Mi paz no está en venta. Sostuvo mi mirada, sin cambiar el gesto. Esto se pondrá feo. Se levantarán en un tribunal y lo llamarán senil. Lo pintarán como un viejo rencoroso y vengativo que ha perdido la cabeza. Usarán cada gesto de amor que hizo por su hija y lo retorcerán como prueba de su decadencia mental. ¿Está preparado para que su vida entera, su carácter, sean diseccionados y vilipendiados en público por su única hija? Pensé en Vivien. Pensé en mi promesa. Mi carácter ya ha sido vilipendiado en privado, en mi propia mesa, dije. No veo diferencia en hacerlo bajo juramento. Al menos en una sala se me permitirá responder. Por un instante, algo, quizá respeto, le cruzó los ojos antes de desvanecerse. Tenía una última pregunta. ¿Cuál es su objetivo final aquí, señor Bishop? Dígame qué quiere. ¿Se trata de castigarlos? ¿Es venganza? Me incliné apenas. La venganza es cosa de necios. Es una reacción emocional. Esto no es emocional. Es una corrección estructural. Mi yerno es un jugador imprudente que ve el legado de mi familia como su pila personal de fichas. Mi hija es su cómplice voluntaria. Mi objetivo final es proteger los cimientos que mi esposa y yo construimos de quienes quieren verlos caer. No quiero destruir a mi hija. Quiero salvar nuestro legado de ella. Hay una diferencia. Terminé y me recosté. El silencio fue absoluto. Amman y Vance me miró a Darnell y volvió a mí. Una sonrisa lenta y fina le tocó los labios. No era cálida. Era la sonrisa de una depredadora que acaba de identificar una presa digna. De acuerdo, señor Bishop, dijo, cerrando el expediente. Tomo su caso.
Ya no estamos a la defensiva. Desde este momento, estamos al ataque. Darnell, llama a nuestro equipo de investigación privada. Quiero un panorama financiero y personal completo de Trevor Miller. Quiero saber cada dólar que debe, cada mal negocio que ha hecho y cada esqueleto en su armario. Vamos a sepultarlo en sus propios errores. No supe nada de Darnell ni de la señora Vance durante las siguientes 72 horas. Fue un periodo de silencio intenso y disciplinado. Me quedé en mi habitación del hotel, leyendo viejas novelas de bolsillo y bebiendo café malo, confiando en que la máquina que había puesto en marcha funcionaba ya a pleno rendimiento. Darnell me describió después lo que ocurrió en esos 3 días, y fue un torbellino de eficiencia callada e implacable. La investigación no empezó con un estruendo, sino con el suave tecleo en una sala oscura. El equipo interno de la señora Vance, contables forenses y antiguos investigadores privados, descendió sobre la vida de Trevor Miller como una jauría de lobos digitales. Imaginé a un analista joven y brillante, con la cara iluminada solo por el resplandor de 6 monitores, desenmarañando el ovillo de las finanzas de Trevor. Seguiría la pista del dinero, de préstamos bancarios legítimos a bolsas de criptomonedas de alto riesgo y de ahí al mundo turbio de las apuestas en línea y los penny stocks fallidos, un río de dinero prestado fluyendo en una sola dirección, cuesta abajo. En su pantalla saltarían banderas rojas una tras otra, cada una representando una apuesta desesperada y torpe. Al mismo tiempo, imaginé a un expolicía curtido en un despacho abarrotado, un hombre especializado en desenterrar el pasado. Haría llamadas discretas a antiguos socios de Trevor en otros estados. Tiraría de registros públicos, buscando gravámenes, quiebras y demandas. Emergería un patrón, un historial de promesas grandilocuentes y fracasos catastróficos, de socios quemados y proyectos abandonados. El encantador emprendedor que veía a mi hija era, en realidad, un fracasado en serie que se había quedado sin el dinero de los demás para quemar. En el bufete, me contó Darnell, él y otros 2 juniors se enterraron en la inmensa biblioteca del despacho. Rastreaban jurisprudencia, construyendo el armazón del ataque. No buscaban solo formas de defenderme. Buscaban vías para desmantelar legalmente la vida entera de Trevor. Y en el centro de todo, imaginé a Manny Vance. De pie en su despacho de esquina, frente a una pizarra enorme. Las luces de la ciudad centelleando detrás. La información le llegaba de todas partes, datos financieros, historial personal, precedentes legales. Era la general en la sala de guerra, conectando líneas, rodeando nombres, trazando la estrategia. No estaba recopilando datos, estaba construyendo una jaula. Cada pieza de información era otro barrote de acero. Y pronto esa jaula estaría lista para el animal desprevenido que no sabía que lo estaban cazando. La llamada llegó el 4.º día. Era la propia Manny Vance. Su voz al teléfono era la misma que en persona, calma, precisa y sin margen para malentendidos. «Señor Bishop», dijo, «ya tenemos lo que necesitamos. Venga a mi despacho a las 4». Y colgó. Cuando llegué, el ambiente era distinto. Darnell estaba allí, pero en silencio, cediendo por completo a su jefa. La señora Vance no me preguntó cómo estaba. No perdió tiempo en cortesías. Me indicó que me sentara y, sobre la gran mesa, había dejado un único expediente delgado. Parecía insignificante, pero yo sabía que contenía la munición que buscábamos. Nuestro equipo ha completado la evaluación inicial de su yerno, Trevor Miller, comenzó, con voz tan afilada y limpia como el vidrio cortado, y la situación es mucho peor y por tanto mucho mejor para nosotros, de lo que pensábamos al principio. Empujó una sola hoja hacia mí. Era un resumen con nombres de prestamistas y cifras que mareaban. Trevor no es solo un mal inversor, señor Bishop. Es un hombre desesperado al borde del colapso financiero total. Su supuesto proyecto de IA no es su preocupación principal. Fue un intento a la desesperada de recaudar capital para tapar otros problemas más inmediatos. Tocó la hoja. Ha reventado 23 tarjetas de crédito. Tiene 2 préstamos personales pendientes con prestamistas usureros de alto interés. Lleva 3 meses en impago de su coche. Pero esto, señaló una cifra resaltada, es el tiro de gracia. Debe casi $250,000 a una sociedad de deuda privada en Delaware. Es un préstamo hard money que vence en 60 días.
Si incumple, lo arruinarán para el resto de su vida. Su casa nunca fue capital semilla para una empresa nueva. Era el rescate que necesitaba para no ahogarse. Miré la lista abrumadora de deudas, el retrato de un hombre devorado por su propia codicia e incompetencia. No es un lobo, señor Bishop, dijo Ammani, con una mirada de fuego frío. Es una rata acorralada, y ahora sabemos exactamente dónde está su jaula. Me recosté, dejando que los hechos fríos y duros de la desesperación de Trevor se asentaran. Por un instante casi sentí un destello de lástima. Estaba fuera de su profundidad, braceando en un mar que él mismo había creado. Pero recordé su mirada en mi mesa, la satisfacción engreída cuando mi hija me mandó callar. La lástima desapareció, sustituida por una resolución fría. La señora Vance dejó que el silencio flotara un segundo antes de hablar de nuevo, con una precisión mortal. Ahora tenemos una elección, dijo, entrelazando las manos sobre la mesa. Podemos esperar a que él haga su movimiento. Presentará una petición para declararlo incompetente. Lucharemos. Ganaremos. Su testimonio, el de Darnell y la prueba del buzón de voz lo asegurarán. Pero será un proceso público, sucio y doloroso. Arrastrará el apellido de su familia por el barro. Forzará a Chloe a testificar contra usted. Es una guerra de desgaste, y aunque venceríamos, ambos bandos saldrían heridos. Pausó, dejándome asimilar la crudeza de ese camino. Oh, continuó, con un brillo peligroso en los ojos, podemos elegir otra ruta. No queremos ganar en el juzgado, señor Bishop. Queremos asegurarnos de no tener que ir al juzgado en absoluto. Queremos terminar esto antes de que empiece de verdad. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo? Cambiamos el campo de batalla, dijo. Ahora mismo, él ve esto como una disputa familiar. Vamos a convertirlo en una transacción corporativa. Su mayor vulnerabilidad no es su ego ni su app fallida. Es ese $250,000 prestado a la compañía privada de Delaware. Es un ancla al cuello. Mi propuesta es esta. Usamos capital de Bishop Legacy Holdings, operando a través de una serie de sociedades pantalla anónimas, para comprar esa deuda. La audacia del plan me dejó sin aliento. ¿Quiere que yo me convierta en su acreedor? Exactamente, dijo. Nos convertimos en la entidad que sostiene en la mano la vida o muerte financiera de ese hombre. Es una maniobra legal y corporativa silenciosa, prácticamente imposible de rastrear hasta usted. En el momento en que adquiramos la deuda, podemos exigir su pago inmediato. Todo. De golpe. Un hombre que de pronto encara una quiebra inminente no tiene tiempo, ni dinero, ni posición legal para perseguir una demanda frívola y sin base contra un familiar. No solo neutralizamos su amenaza. Le quitamos el arma y todo el arsenal para siempre. Era una estrategia brillante y despiadada, pero sonaba agresiva, casi depredadora. Dudé un segundo. ¿Era ese quien yo era? Entonces, con claridad, oí la voz de Vivien en mi cabeza. Fue hace años, cuando un contratista rival intentó bajarme el precio de forma desleal en un gran trabajo. Yo estaba furioso, listo para enfrentarlo de frente. Pero Vivien me calmó. No luches jamás en sus términos, Rey, me dijo, con la mano en el brazo. No juegues su juego sucio. Cambia el campo de batalla hasta que sea uno diseñado por ti, uno que controles por completo. Miré a través de la mesa a Ammani Vance. No era solo una abogada. Era una estratega, como lo fue mi Vivien. Esto no era jugar sucio. Era cambiar el terreno. Era tomar el control. Sostuve la mirada de la señora Vance, la vacilación se había ido. Hágalo, dije. Compre su deuda. El plan quedó fijado y, con mi último asentimiento, Ammani Vance puso su máquina en marcha. Los días que siguieron fueron una clase magistral de guerra corporativa silenciosa, una serie de movimientos ejecutados entre el zumbido de los servidores y el roce de documentos legales. Darnell me explicó luego los pasos, y aun en su relato se sentía menos una maniobra jurídica que una operación militar encubierta. Comenzó con una sola transferencia bancaria masiva. Imaginé la pantalla en una oficina contable segura, una hilera de números moviéndose desde una cuenta de Bishop Legacy Holdings hacia una cuenta de depósito en garantía recién creada.
La transacción habría sido marcada y revisada por el banco, pero el despacho de la señora Vance ya tenía preparada toda la documentación necesaria. Todo era legítimo, todo meticulosamente documentado. Una parte significativa de la fortaleza que había construido con Vivien estaba siendo movilizada, transformada de estructura defensiva en un arma guiada con precisión. Lo siguiente fue la creación del intermediario. En el lapso de una sola tarde, nació una nueva entidad corporativa. Imaginé a un joven asistente legal navegando con rapidez por la web estatal de registros y presentando los artículos de constitución. Le pusieron un nombre tan insípido que era prácticamente invisible: Northstar Capital Ventures LLC. No tenía oficina, ni empleados, ni historial. Era un fantasma, un vehículo legal creado con un único propósito. Su agente registrado era un servicio de terceros en otro estado. Otra capa de anonimato, otro callejón sin salida para cualquiera que intentara rastrear su origen. Toda su correspondencia oficial se canalizaría a través del despacho de Ammani, pero ni su nombre ni el mío aparecían en ningún documento oficial. Luego vino la oferta. Me imaginé una carta formal redactada en un papel grueso y caro, con el nombre anónimo de Northstar Capital Ventures en el membrete. El lenguaje estaría despojado de emoción, una propuesta empresarial fría y clínica. Se enviaría por mensajería segura a la compañía privada de deuda en Delaware. La carta haría una oferta simple y limpia para comprar, con un pequeño sobreprecio, el pagaré pendiente a nombre de Trevor Miller. Era una oferta todo en efectivo, con la promesa de cerrar la transacción en 48 horas. Para la empresa de Delaware aquello era un regalo caído del cielo. Ellos se dedicaban a prestar dinero y cobrar intereses, no al trabajo sucio y lento de perseguir amorosos desesperados como Trevor. Nuestra oferta no era solo un buen trato. Era una salida limpia. La espera de su respuesta fue la parte más difícil, pero fue breve. A la mañana siguiente llegó un correo cifrado. La línea de asunto era simple. Oferta para pagaré número 734B. El cuerpo del correo era aún más simple. Aceptamos su oferta. Adjuntamos los documentos de cierre. Las instrucciones para la transferencia están en la página 3. La transacción final fue la más silenciosa de todas. Otra transferencia bancaria muda, esta vez de Northstar Capital Ventures, a la firma de Delaware. Y, a cambio, un archivo digital fue enviado a un servidor seguro controlado por el equipo de Ammani. Era un simple documento PDF, una copia digital del pagaré firmado por Trevor. Contenía su firma, sus promesas y sus obligaciones. Era su grillete financiero, y la titularidad legal de esa cadena ahora me pertenecía. La trampa estaba tendida. El arma, forjada. Y el hombre que se creía cazador no tenía idea de que el campo de batalla se había reconfigurado a su alrededor y que, desde ese momento y para siempre, él era la presa. La trampa estaba lista. Solo quedaba invitar a la presa a entrar. Darnell me contó después que Ammani Vance redactó la invitación personalmente, tratando cada palabra con el mismo cuidado con el que un poeta cuida un soneto. Puedo verla en su despacho, tarde en la noche, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo ella como un reino conquistado. No habría usado un ordenador al principio. Habría usado una pluma estilográfica pesada y un bloc jurídico amarillo, queriendo sentir el peso y la textura de cada palabra al escribirla. La carta era una obra maestra de ambigüedad estratégica. Estaba dirigida tanto a Chloe como a Trevor. Empezaba con un lenguaje formal y conciliador, en nombre de nuestro cliente, el señor Raymond Bishop, y en aras de encontrar una resolución familiar amistosa. La palabra amistosa era el primer trozo de queso en la trampa. Sugería negociación, voluntad de ceder. Continuaría invitándolos a una reunión formal para discutir la futura gestión y la transición ordenada del patrimonio familiar Bishop, particularmente en consideración de la avanzada edad del señor Bishop y sus recientes preocupaciones de salud. Cada frase era una cápsula de veneno cuidadosamente recubierta de azúcar. Transición ordenada le sonaría a rendición. Avanzada edad y preocupaciones de salud serían la confirmación directa de que su amenaza había surtido efecto, de que yo era un viejo asustado, preocupado por ser declarado incompetente. La carta estaba diseñada para apelar a sus dos mayores debilidades, su codicia y su arrogancia.
No era una invitación a una reunión legal. Era una invitación formal a su propia caída, y no la verían venir ni por un segundo. Puedo imaginar el momento en que el mensajero llegó a mi casa, un lugar que ya no era mi hogar. Un conductor uniformado habría entregado a Trevor un sobre nítido y solemne de un bufete de primer nivel. Trevor lo tomaría con un destello de aprensión en los ojos. Lo abriría con un abrecartas, todavía pretendiendo ser algún magnate. Leería la primera frase, frunciendo el ceño con concentración. Y, a medida que siguiera leyendo, puedo ver la lenta y engreída sonrisa de triunfo extendiéndose por su cara. «Lo tenemos», diría, arrojando la carta sobre la isla de la cocina para que Chloe la leyera. «El viejo por fin se rompe». Lo sabía. Chloe la alzaría, recorriendo la página con la vista. Casi puedo oír su suspiro de alivio, la tensión abandonando por fin sus hombros. «Gracias a Dios», diría. «Te dije que solo estaba siendo dramático, resolución familiar amistosa. Está listo para firmar la casa». «Es aún mejor», se pavonearía Trevor señalando una línea. «Mira esto, considerando la avanzada edad del señor Bishop y sus preocupaciones de salud. Nuestro mensajito de voz funcionó perfecto. Está aterrorizado de que lo llevemos a juicio para declararlo senil. Está agitando la bandera blanca». No habría remordimiento en sus voces. Ninguna preocupación por el padre al que habían empujado a este punto. Solo el júbilo nervioso de la victoria. Verían la reunión no como una negociación, sino como una formalidad, una ceremonia de rendición en la que serían coronados vencedores. «Quiere reunirse en el despacho de su abogada», señalaría Chloe. «Claro que quiere», se burlaría Trevor. «Quiere sentir que le queda algo de poder. Déjaselo. Da igual donde firmemos mientras se firme». Rodearía con los brazos a su esposa, como héroe conquistador. «Ve a elegir tu mejor traje, cariño», diría, con la voz chorreando arrogancia. «Tenemos una herencia que cobrar». Esa noche abrirían una botella de vino para celebrar, completamente ciegos al hecho de que no celebraban una victoria. Estaban brindando por su propia ejecución. Llegó el día de la reunión. Era una mañana de otoño, nítida y clara. Elegí llevar mi mejor traje de los domingos, un gris oscuro sencillo que Vivien me había comprado años atrás. Fue el traje que llevé al funeral de mi mejor amigo, Marcus. Parecía apropiado. Era un traje para ocasiones serias y sombrías. Darnell pasó a buscarme y condujimos al bufete en un silencio cómodo. Al entrar en la sala de conferencias del último piso de Amman y Vance, ella ya estaba allí, de pie junto al gran ventanal mirando la ciudad. Se volvió al vernos, y la expresión en su rostro no era la de una abogada, sino la de una general pasando revista a sus tropas antes de la batalla. Asintió una sola vez, con firmeza. Estábamos listos. Nos sentamos en un lado de la mesa enorme. Delante de cada uno, una carpeta delgada. La sala estaba en silencio, el único sonido era el zumbido distante de la ciudad. Nosotros llegamos 5 minutos antes. Chloe y Trevor llegaron 10 minutos tarde. Fue una maniobra de poder deliberada, una exhibición mezquina de su supuesta dominancia. Entraron no con la gravedad que exigía la situación, sino con la arrogancia ligera de quien llega a su propia fiesta. Trevor llevaba un traje azul claro que brillaba un poco demasiado. En su cara, una media sonrisa segura. Chloe, con un vestido llamativo y elegante, y un bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi primer coche. Parecía triunfante, como una princesa a la que por fin le prometen su reino. Cruzó brevemente mi mirada y no hubo vergüenza, ni culpa, solo un destello frío y desdeñoso de victoria. Se sentaron frente a nosotros. Trevor arrojó su portafolios de cuero en la silla contigua y se recostó, abriendo los brazos como si la sala le perteneciera. «Bien», dijo con una sonrisa magnánima, dirigiéndose a Manny como si fuera una camarera. «Terminemos con esto. Tenemos una reserva para almorzar». El contraste entre ambos lados de la mesa era un abismo. Nuestro lado, sereno y compuesto. El suyo, nervioso, ostentoso y totalmente fuera de lugar. Creían venir a aceptar una rendición. No sabían que estaban sentados en el tajo del verdugo.
Ammani Vance dejó que el comentario sobre la reserva flotara un momento, permitiendo que su arrogancia y falta de respeto se asentaran en la sala como polvo fino. No lo reconoció. Simplemente apoyó las manos planas sobre la mesa, un gesto que atrajo toda la energía hacia ella. La reunión había comenzado. «Gracias por venir», dijo con voz calma y fresca, llenando el silencio. «Nos hemos reunido, como se indica en nuestra carta, para dar claridad sobre la futura gestión del patrimonio familiar Bishop. Procederemos de forma ordenada, empezando por el activo principal en cuestión, la vivienda situada en 123 Oak Street». Miró directamente a Chloe y a Trevor, con el rostro inescrutable. «Entiendo que operan bajo la impresión de que esta reunión se convocó para discutir los términos de una posible transferencia de esta propiedad del señor Bishop hacia ustedes. ¿Es correcto?» Trevor se inclinó hacia adelante, recuperando su sonrisa engreída. «Esa es nuestra comprensión. Sí. Una transferencia, una herencia. Somos flexibles con la terminología». El rostro de Ammani siguió siendo una máscara. «Gracias por la aclaración. Entonces, empecemos corrigiendo un error fundamental en su comprensión. Primero, un punto de hecho legal. La propiedad de 123 Oak Street no es, y no lo ha sido desde hace más de 30 años, propiedad personal del señor Raymond Bishop». Un destello de confusión cruzó el rostro de Trevor. Chloe frunció el ceño. «¿De qué habla?», preguntó. «Por supuesto que es su casa». Ammani la ignoró y continuó como si no hubiera hablado. Desde el 19 de agosto de 1992, la escritura de la propiedad fue transferida legalmente a una sociedad holding privada, Bishop Legacy Holdings LLC, de la cual el señor Bishop y su difunta esposa, Vivian Bishop, eran los únicos miembros gestores. El señor Bishop ha residido allí como inquilino de la corporación que controla. La suficiencia se evaporó de la cara de Trevor, sustituida por una cautela calculadora. Empezaba a darse cuenta de que no era la reunión para la que se había preparado. Como miembro gestor sobreviviente de la LLC, prosiguió Ammani, sin variar el tono profesional, el señor Bishop ha emprendido recientemente una reestructuración significativa de los activos de la compañía. Esta reestructuración está diseñada para reflejar mejor sus intenciones filantrópicas a largo plazo y las de su difunta esposa. Con ese fin, el martes pasado a las 9 en punto de la mañana, la propiedad de 123 Oak Street se transfirió de forma permanente fuera de la holding y se colocó en un fideicomiso benéfico irrevocable. Hizo una breve pausa, dejando que el peso legal calara. El fideicomiso se llama Fundación Legado Vivian Bishop. La boca de Chloe se entreabrió, con un gesto de total desconcierto. ¿Una fundación? ¿Qué fundación? Imperturbable, Ammani siguió. La misión declarada y legalmente vinculante de la Fundación es proporcionar formación profesional y aprendizajes en oficios de la construcción, carpintería, fontanería, electricidad, para jóvenes desfavorecidos de esta comunidad. La propia casa, que el señor Bishop construyó, servirá como sede de la Fundación y como su principal taller de formación práctica. Entonces asestó el golpe final. Como su esposo podrá explicarle, Chloe, el término irrevocable tiene un significado jurídico específico y absoluto. Significa que el fideicomiso es definitivo. No puede ser modificado, impugnado ni disuelto por ninguna parte, incluido el propio señor Bishop. La propiedad pertenece ahora de forma permanente a la Fundación. Ya no es un activo familiar en ningún sentido. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hija. Vi los ojos de Trevor moverse de un lado a otro, su mente buscando un ángulo, un resquicio, y encontrando solo muros sólidos. Ammani no había terminado. Sacó de su carpeta un único documento y lo deslizó por la mesa pulida hasta dejarlo frente a Trevor. Esto nos lleva al último punto de este asunto, su residencia actual. Como están viviendo sin contrato de arrendamiento en una propiedad que ahora es legalmente de la Fundación, su tenencia ya no está autorizada. Su voz fue fría y dura como el golpe de un mazo. Este es un aviso formal y legalmente vinculante de desalojo. Les concede 30 días naturales para desalojar el inmueble de modo que la Fundación Legado Vivian Bishop pueda iniciar su labor. Todas las presentaciones necesarias ya se han registrado en la Secretaría del Condado. El reloj, como dicen, está corriendo.
El aviso quedó en medio de la mesa, un rectángulo blanco sobre la madera oscura. Durante 10 segundos completos, el único sonido fue el zumbido suave del aire acondicionado. El silencio lo rompió por fin un pequeño sonido ahogado de mi hija. ¿Qué? Susurró Chloe, con la voz temblorosa. Miró del papel a Ammani y luego a mí. Pálida, con los ojos muy abiertos, en el horror infantil del despertar. No, papá. ¿De qué está hablando? ¿Una fundación, un desalojo? Esta es nuestra casa. Mi casa. Se volvió hacia mí, con la voz alzada por el pánico. Papá, dile que pare. Esto es alguna broma horrible. Diles que paren. Permanecí en silencio, con el corazón doliéndome por la hija que conocí, la que se había perdido por el camino. Antes de que pudiera pensar siquiera una respuesta, Trevor estalló. Se levantó de la silla con tanta violencia que chirrió contra el suelo. Su rostro era una máscara de furia carmesí. Señaló con un dedo tembloroso, no a mí, sino a Ammani. No pueden hacer esto, gruñó. Es ilegal. Es coacción. Usted es una abogada depredadora que se ha aprovechado claramente de un anciano confundido. La inhabilitaremos. Ammani ni pestañeó. Lo observó con la misma expresión quieta que un lago helado. Su rabia, al no encontrar agarre en su calma gélida, giró hacia mí. Rey, ¿te has vuelto loco del todo? Vociferó, con la voz retumbando en la sala inmaculada. ¿De verdad vas a echar a tu propia hija, a tu única hija, a la calle? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Hemos vivido allí, cuidándote, cuidando la casa. La desfachatez colosal de su mentira quedó flotando en el aire. Y apenas empezaba. Empezó a pasearse tras su silla, una fiera enjaulada lanzando amenazas. Esto es abuso aún mayor, eso es lo que es. Lo pelearemos en los tribunales. Impugnaremos ese fideicomiso. Haremos que te declaren mentalmente incompetente. Ningún juez del país va a permitir que eches a tu propia familia a la calle. Vamos a drenar hasta el último centavo de esa ridícula fundación en honorarios legales. Te vas a arrepentir. Estaba fuera de sí, descompuesto, la fachada del empresario sereno y exitoso hecha añicos. Solo quedaba el niño desesperado y codicioso debajo. A mi lado, Darnell permanecía inmóvil. Enfrente, Ammani Vance contemplaba el colapso con interés clínico, como una científica observando una reacción. Lo dejó gritar. Lo dejó amenazar. Lo dejó agotarse, exponiendo su verdadera naturaleza violenta. Cuando por fin se quedó sin aire, con el pecho subiendo y bajando, la cara perlada de sudor, Ammani estiró el silencio, espeso y pesado. Esperó hasta que su respiración rasposa fue el único sonido. No se había movido. No se inmutó. Simplemente aguardó, una depredadora dejando que su presa se agote. Entonces habló, y su voz, aún serena y nivelada, cortó la tensión como un bisturí. ¿Ha terminado?, preguntó, de veras clínica. Antes de que Trevor pudiera balbucear algo, continuó. Bien, porque su actuación, aunque teatral, es irrelevante y parte de una premisa falsa. Usted está suponiendo una batalla legal sobre el estado mental del señor Bishop. No, es de eso de lo que trata esta reunión. No estamos aquí para hablar de la salud del señor Bishop. Estamos aquí para hablar de la suya. Sacó de la carpeta un segundo bloque de documentos, más grueso. No lo deslizó. Lo dejó caer. El golpe pesado resonó como un mazo. Pasemos al segundo punto del orden del día, dijo, clavando la mirada en Trevor, sus finanzas personales. Trevor miró el montón, con un frío presentimiento invadiéndole los ojos. Mis finanzas. Mis finanzas no tienen nada que ver con esto. Oh, pero sí, replicó Ammani. Tienen todo que ver. Hasta hace una semana, acumulaba numerosas obligaciones pendientes, tarjetas de crédito, préstamos personales y, en particular, un pagaré de alto interés con una compañía privada de deuda en Delaware por $242.000, vencible en menos de 60 días. Un pagaré que usted no tenía ninguna forma de pagar. Le dejó procesar que conocíamos los detalles íntimos de su ruina. ¿Ve, señor Miller?
Cuando amenazó a nuestro cliente, nos dio motivo para investigar sus móviles. Y su móvil no era la preocupación por su suegro. Era la desesperación. Necesitaba esa casa no como inversión, sino como salvavidas, un rescate para tapar sus decisiones financieras catastróficas. Chloe miró a su marido, con el rostro hecho una máscara de confusión y horror naciente. Trevor, ¿de qué habla? ¿$250,000? Trevor la ignoró. Fijó la vista en Ammani, con la mente a toda prisa. ¿Y qué? Miraron mis finanzas. Eso es una invasión de la privacidad. No prueba nada. Prueba el móvil, lo corrigió Ammani, con voz helada. Pero tiene razón, saber de su deuda no bastaba. Así que decidimos adoptar un papel más activo. Señaló la pila de papeles. Ahí tiene una copia de su contrato original con Wilmington Debt Holdings. Y, encima, encontrará una cesión de crédito ejecutada legalmente hace 3 días. Una nueva entidad de inversión, Northstar Capital Ventures, ha comprado íntegramente su deuda. Son ahora su único acreedor para su obligación más grande y peligrosa. Se inclinó apenas, lista para el acto final. Y, señor Miller, dijo, con un registro bajo y helado, yo soy la representante legal de Northstar Capital Ventures, lo que significa que, desde este momento, ya no les debe a ellos. Me debe a mí. Por segunda vez, un silencio demoledor cayó sobre la sala. Trevor la miró con la boca entreabierta, y el peso horrendo de su situación por fin se le vino encima. Las amenazas legales, las peticiones, la pelea por la casa, todo era un espectáculo vacío. No estaba jugando contra un viejo cansado. Estaba jugando contra ella, y acababa de descubrir que ella era dueña de todo el tablero. Chloe miró del rostro frío y triunfante de Ammani al semblante ceniciento y aterrado de su marido. La furia y el sentido de derecho se drenaron de ella, sustituidos por una oleada de comprensión nauseabunda. El hombre al que había admirado, defendido y por quien había faltado el respeto a su padre era un fraude, un fracaso. Un hombre que lo apostó todo y lo perdió. Emitió un pequeño sonido herido, como un sollozo, y se cubrió la cara con las manos. El primer llanto fue tenue, pero vinieron otros y otros, cada uno sacudiendo su cuerpo con la fuerza plena de su error catastrófico. Trevor no pareció notar la ruptura de su esposa. Se dejó caer de nuevo en la silla, desinflándose, como si de pronto se le hubieran hecho polvo los huesos. La rabia había desaparecido. La arrogancia, también. Solo quedaba la cáscara vacía de un hombre derrotado. Me miró, con los ojos suplicantes, buscando un salvavidas. No encontró ninguno. Había confundido mi bondad con debilidad, mi paciencia con necedad. Y ahora, entre las ruinas que él mismo creó, por primera vez me veía de verdad. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa, y miré directamente al hombre que intentó destruirme. Mi voz no fue alta. No fue airada. Fue calma, clara y definitiva. Querías mi dinero para montar un negocio, Trevor, dije. Así que decidí invertir no en tu app de fantasía, sino en la única cosa real que has producido jamás. Hice una pausa, dejándole sentir el peso de mis palabras. He invertido en tu deuda. Yo, soy tu negocio ahora, y te digo que ha llegado la hora de pagar lo que debes. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, como un veredicto final. Ammani Vance tomó aquello como la señal para asestar el coup de grace. Miró a Trevor, que ya tenía la cabeza gacha en rendición total. Y esto nos lleva al punto final, dijo, con la voz desprovista de toda piedad. Dada la amenaza explícita que formuló contra nuestro cliente en su buzón de voz, una amenaza de cuestionar maliciosamente su competencia mental para obtener un beneficio económico, hemos presentado esta misma mañana una orden de protección de emergencia en nombre del señor Bishop. Empujó un último documento por la mesa. Se trata de una orden de alejamiento temporal firmada por un juez. Les prohíbe legalmente a usted y a su esposa contactar, acosar o acercarse a menos de 500 pies del señor Bishop. Cualquier intento de comunicación, llamada, mensaje de texto, correo electrónico, se considerará una violación directa y conllevará su detención inmediata. Ese fue el golpe final. La última brizna de esperanza,
La idea de que pudieran apelar a mí, disculparse, suplicar perdón, quedó extinguida. Estaba legalmente amurallado frente a ellos. La fortaleza estaba completa. Trevor no dijo una palabra. Se limitó a mirar la orden, un papel que representaba el fin total y absoluto de sus planes. Los sollozos de Chloe se volvieron alaridos ásperos de desesperación. No lloraba por mí. Lloraba por la casa, por el dinero, por la vida cómoda que acababa de perder. La reunión había terminado. No quedaba nada que decir. Vinieron esperando una coronación. Asistieron a su propio funeral. 6 meses después, estaba de pie en el porche de lo que solía ser mi casa. Ya no vivía allí. Tenía un apartamento pequeño y tranquilo al otro lado de la ciudad que me venía de perlas, pero pasaba por la casa una vez por semana. Ya no estaba en silencio. Estaba llena de los sonidos de sierras, martillos y las risas de adolescentes. La Fundación Legado Vivian Bishop estaba en plena actividad. Dentro, un grupo de chicos a los que les habían dicho que no tenían futuro estaban aprendiendo a construir uno, sus manos aprendiendo los mismos oficios que construyeron mi propia vida. Darnell aparcó y subió los escalones para unirse a mí. Me entregó una carta. Era de Chloe, una de una docena que había enviado en esos meses, todas sin abrir. No necesitaba leerlas. Sabía lo que decían: disculpas, arrepentimientos, súplicas por una segunda oportunidad. Tal vez algún día, dentro de años, pudiera construirse una relación nueva. Pero tendría que levantarse sobre unos cimientos nuevos. Respeto. Darnell y yo nos quedamos allí un instante, mirando a los chicos trabajar. A Vivian le habría encantado, dijo en voz baja. Sonreí, una sonrisa genuina y en paz. Lo sé, respondí. El legado no es lo que dejas para la gente. Es lo que dejas dentro de ellos. Había salido de la vida en la que intentaron atraparme. Y, al hacerlo, por fin había vuelto a casa de verdad. Había estado en silencio durante toda la reunión, un observador callado en mi propia ejecución y posterior resurrección. Los ojos de Trevor, llenos de súplica y terror, por fin se clavaron en los míos. Buscaba una grieta en mi armadura, un indicio del anciano blando que creía conocer. No encontró nada. Me incliné, apoyando las manos en la madera fría y pulida de la mesa, y hablé por fin. Mi voz no fue alta ni colérica. Fue tan callada y pesada como la tierra de una tumba reciente. Querías mi dinero, Trevor, comencé, dejando caer las palabras en la sala silenciosa como piedras en un pozo hondo. Viste el fruto de toda una vida de trabajo, de manos encallecidas y noches sin dormir, y pensaste que podía simplemente llevártelo. Creíste que lo usarías para financiar atajos y engaños. Tu error fue pensar que mi legado era solo una casa y una cuenta bancaria. Viste los activos, pero nunca viste el sudor. Nunca viste el sacrificio. Nunca viste a mi Vivian desvelarse hasta la medianoche revisando los libros después de haber trabajado todo el día. Lo dejé calar, haciéndole sentir el peso de la vida que despreciaron con tanta ligereza. Pero sentado aquí, proseguí, con la voz fría y precisa, he decidido que me has dado una idea de negocio nueva. Voy a hacer una inversión. No en tu app de fantasía. Voy a invertir en la única cosa real y tangible que has logrado producir jamás. Sostuve su mirada. He invertido en tu fracaso. Yo soy dueño de tu deuda, Trevor. Ese es ahora mi negocio. Y te digo, es hora de pagar lo que debes. No solo el dinero. Todo. Mis últimas palabras quedaron colgadas, una sentencia no de un juez, sino de un padre. Ammani Vance tomó aquello como señal para aplicar el último golpe, el que salaría la tierra de su derrota para que no volviera a crecer nada allí. Miró a Trevor, la cabeza ya inclinada en sumisión total, y luego dirigió la mirada a mi hija, que lloraba. Su voz siguió absolutamente desprovista de simpatía. Y con esto llegamos a nuestro último punto, dijo, como si cerrara una negociación corriente. Dada la amenaza explícita y grabada que formuló contra nuestro cliente, señor Miller, una amenaza de cuestionar maliciosamente su capacidad mental con el único fin de lucro, hemos tomado desde esta mañana las medidas necesarias para garantizar la seguridad física y emocional del señor Bishop en adelante. Sacó de nuevo el último documento.
Llevaba el sello del Tribunal del Condado. Esto es una orden de alejamiento temporal, firmada por la jueza Eleanor Matisse. Prohíbe legalmente tanto a usted como a su esposa, Chloe Bishop Miller, contactar, acosar o acercarse a menos de 500 pies del señor Bishop. Cualquier intento de comunicación, llamada, mensaje, correo electrónico o acercarse en persona, se considerará una violación directa de una orden judicial y resultará en su detención inmediata. Si comprar la deuda fue una jugada maestra estratégica, esto fue un acto final simple y brutal. No era solo un muro financiero. Era un muro físico y legal. Era la prueba desgarradora de que nuestra relación había terminado. La última esperanza de que de algún modo pudieran apelar a mí, disculparse o implorar perdón quedó extinguida por ley. Trevor ni siquiera tuvo energía para reaccionar. Se limitó a mirar el documento, un papel que representaba la aniquilación total de sus planes y de su futuro. Era una cáscara vacía. El hombre arrogante de una hora atrás había desaparecido, sustituido por un fantasma. Pero Chloe. Los sollozos callados de Chloe se convirtieron en un alarido áspero de desesperación absoluta. Era el sonido de un alma rompiéndose. Alzó por fin la cabeza, el rostro surcado de lágrimas y maquillaje corrido, y me miró. Sus ojos ya no eran fríos ni triunfales. Eran los de una niña perdida que por fin, horriblemente, entiende la magnitud de lo que ha hecho. No había perdido una casa o una asignación. Había perdido a su padre. La orden de alejamiento era la declaración legal de que la puerta a mi vida, la que siempre estuvo abierta para ella, ahora estaba cerrada, con llave y atrancada. Ammani Vance se puso de pie, su movimiento señalando el final. «Esta reunión queda levantada», dijo en voz queda. Darnell y yo nos levantamos con ella. No miré de nuevo a mi hija. No podía. El muro tenía que construirse y tenía que ser fuerte. Nos giramos y salimos de la sala, nuestros pasos mudos sobre la moqueta gruesa, dejando a Chloe y Trevor solos a la mesa enorme y vacía, rodeados por las ruinas de la vida que intentaron robar y de la que acababan de destruir. Todo este calvario me enseñó una lección dolorosa pero poderosa. Durante años confundí mi amor de padre con dar sin fin. Y, al hacerlo, permití que mi generosidad se tomara por debilidad. Aprendí que la verdadera paternidad no consiste solo en proveer. Consiste en enseñar responsabilidad y exigir respeto. A veces, lo más amoroso que puede hacer un padre es dejar, por fin, de proteger a sus hijos de las consecuencias de sus propios actos. Mi valor nunca estuvo en la casa ni en el dinero. Estuvo en la dignidad que por fin recuperé para mí y para la memoria de mi esposa. ¿Qué piensan? ¿Hice lo correcto o me pasé? Me honraría leer sus opiniones sinceras en los comentarios.